Y si te dijera que este anhelo que sientes últimamente, esta necesidad de silencio, de menos ruido, de menos conversaciones vacías, de menos pantallas parpadeantes, no es un signo de debilidad ni de cansancio, sino algo mucho más profundo? Y si te dijera que tu psique, esa parte tuya que vive más allá de la mente consciente, ha estado llevando la cuenta de cada interacción superficial, de cada notificación sin sentido, de cada conversación que te dejó más vacío que antes de empezarla? Hay algo que está sucediendo dentro de ti, algo que quizá has estado sintiendo sin palabras, algo que te ha hecho detenerte en medio de una reunión social y preguntarte por qué ya no puedes sostener el ritmo de antes. ¿Por qué las cosas que solían llenarte ahora te drenan? ¿Por qué el mundo que construiste con tanto esfuerzo de repente te parece demasiado ruidoso, demasiado rápido, demasiado ajeno a lo que realmente necesitas? Tal vez has notado que últimamente prefieres quedarte en casa en lugar de salir. Que cuando suena el teléfono, en lugar de sentir curiosidad, sientes una pequeña resistencia, un peso en el pecho, como si cada llamada fuera una invasión más que una conexión. Tal vez has comenzado a cancelar planes sin una razón clara, y cuando intentas explicarlo, las palabras no alcanzan, porque no es que no te importe la gente, sino que algo dentro de ti está pidiendo otra cosa. Algo que no se encuentra en el ruido externo. Y esto no es casualidad. Nada de lo que sientes es casualidad. Tu cuerpo sabe antes que tu mente. Tu psique registra lo que tu conciencia aún no puede nombrar. Y lo que está registrando ahora es que has llegado a un límite, un umbral, un punto de saturación que no se puede ignorar por más tiempo. Piensa en esos momentos en los que estás rodeado de personas, quizá en una fiesta, en una cena, en una reunión de trabajo, y de repente sientes como si estuvieras detrás de un vidrio, observando todo desde una distancia que no puedes acortar. Las voces te llegan amortiguadas, las risas suenan mecánicas, y tú estás ahí, físicamente presente pero internamente ausente, preguntándote cómo es posible que todos los demás parezcan tan cómodos con este nivel de superficialidad. Y no es que juzgues a los demás, no es eso, es que algo dentro de ti ha cambiado, algo se ha movido, y lo que antes te parecía suficiente ahora te parece insoportablemente vacío. Esa sensación no es depresión, aunque a veces puede parecerse. No es antisocial, aunque así te lo hayan hecho sentir. Es tu psique diciéndote, con toda la claridad que puede, que ha terminado con el ruido, que necesita algo diferente, algo más real, algo más hondo. Carl Jung pasó gran parte de su vida explorando estos territorios internos, no desde la teoría sino desde la experiencia vivida. Él entendió que el inconsciente no es un depósito pasivo de recuerdos reprimidos, sino una fuerza activa, inteligente, que constantemente está tratando de guiarnos hacia la totalidad, hacia lo que él llamaba el sí mismo. Y una de las formas en que el inconsciente nos habla es a través de estos cambios sutiles en nuestras preferencias, en nuestras necesidades, en lo que podemos tolerar y lo que ya no. Jung sabía que cuando algo en nosotros comienza a rechazar el ruido, cuando empezamos a buscar la simplicidad, no es un retroceso sino un avance, un movimiento hacia algo más auténtico, más alineado con quienes realmente somos debajo de todas las capas de condicionamiento social y expectativas externas. Él hablaba de la sincronicidad, esa coincidencia significativa que no puede explicarse por la causalidad ordinaria, y tal vez lo que estás viviendo ahora es precisamente eso. Una sincronicidad entre tu necesidad interna y las circunstancias externas que te están empujando hacia el silencio, hacia la simplificación, hacia una vida que finalmente refleje tu verdad interior en lugar de las expectativas de los demás. Jung también hablaba de la diferencia entre la persona, esa máscara que usamos para navegar el mundo social, y el sí mismo, ese centro más profundo de nuestra identidad. Y lo que está sucediendo ahora es que tu sí mismo está reclamando espacio, está diciendo que la persona que has estado sosteniendo ya no es suficiente, que es hora de soltar algo de ese peso y permitir que emerja algo más verdadero.
En este recorrido voy a compartir contigo varias señales, varios movimientos internos que indican que tu psique ha llegado a su límite con el ruido y está pidiendo simplicidad. No son pasos a seguir ni síntomas a diagnosticar, sino reconocimientos, espejos en los que quizá te veas reflejado. Y si te reconoces en ellos, no es porque yo te esté diciendo quién eres, sino porque algo en ti ya lo sabía, y estas palabras simplemente están nombrando lo que ya estaba ahí, esperando ser visto. Te invito a quedarte hasta el final, no porque haya una respuesta definitiva al final, sino porque este proceso de reconocimiento es acumulativo, cada capa revela la siguiente, y solo al final podrás ver el patrón completo. La forma en que todas estas señales se entrelazan en un único movimiento de tu psique hacia algo más verdadero, más simple, más tuyo. La primera señal es que las conversaciones superficiales te agotan de una manera que antes no lo hacían. Recuerdo una tarde en la que estaba en una cafetería, rodeado de personas que hablaban sobre sus vidas, sobre sus trabajos, sobre sus planes de fin de semana, y cada palabra me llegaba como un peso adicional, como si cada frase fuera una piedra más en una mochila que ya no podía cargar. No era que lo que decían fuera malo o incorrecto, era simplemente que nada de eso tocaba nada real, nada profundo, nada que importara de verdad. Y me di cuenta de que antes podía participar en esas conversaciones sin problema, podía reír en los momentos apropiados, asentir cuando era esperado, contribuir con mis propias anécdotas superficiales y salir de ahí sin sentir nada en particular. Pero ahora, cada una de esas interacciones me dejaba más vacío, más cansado, más consciente de que estaba gastando una energía preciosa en algo que no me nutría en absoluto. Y esto no es arrogancia, no es pensar que uno es mejor que los demás o que las conversaciones ligeras no tienen su lugar. Es simplemente un cambio en lo que tu psique puede tolerar, en lo que necesita para sentirse viva. Hay una diferencia entre el cansancio físico y el cansancio del alma, y este es el segundo tipo. Es el agotamiento que viene de estar constantemente en modo de actuación, de sostener una versión de ti mismo que ya no refleja lo que realmente sientes, lo que realmente piensas, lo que realmente necesitas. Y tu psique, en su sabiduría, está empezando a rebelarse, está empezando a decir no, no más. No puedo seguir fingiendo que esto es suficiente. Piensa en las veces que has estado en una conversación y alguien te pregunta cómo estás, y tú respondes automáticamente bien, gracias, y tú, sin siquiera considerar si realmente estás bien o no. Es un intercambio ritual, una danza social que todos conocemos, pero que no tiene nada que ver con la conexión real. Y antes podías hacerlo sin pensar, pero ahora, cada vez que lo haces, sientes una pequeña punzada de incomodidad, como si estuvieras traicionando algo dentro de ti. Como si estuvieras eligiendo la comodidad social por encima de tu propia verdad. Y esa incomodidad es importante, es tu psique diciéndote que ya no puedes seguir operando en piloto automático, que es hora de ser más selectivo con tu energía, con tus palabras, con tu presencia. Jung entendía esto profundamente. Él sabía que la individuación, ese proceso de convertirse en quien realmente eres, requiere una separación gradual de las expectativas colectivas, de los guiones sociales que todos hemos aprendido a seguir. Y parte de esa separación implica reconocer que no todas las conversaciones merecen tu participación, que no todas las interacciones sociales te nutren, y que está bien, es más, es necesario empezar a retirarte de aquellas que solo te drenan. Esto no te hace antisocial, te hace consciente. Te hace responsable de tu propia energía, de tu propio bienestar psíquico. Y la simplicidad que anhelas no es un rechazo de la gente, sino un rechazo de la falsedad, de la superficialidad, de todo aquello que te aleja de tu centro en lugar de acercarte a él. La segunda señal es que has empezado a notar cuánto ruido hay en tu vida, y no solo el ruido auditivo, sino el ruido visual, el ruido mental, el ruido emocional. Piensa en tu espacio físico, en tu casa, en tu habitación, en tu escritorio. ¿Cuántas cosas hay ahí que realmente necesitas, que realmente usas,
que realmente te traen alegría o funcionalidad. ¿Y cuántas están ahí simplemente porque siempre han estado ahí, porque alguna vez pensaste que las necesitarías, porque alguien te las regaló y te sentiste obligado a conservarlas? Cada objeto innecesario es una forma de ruido, una distracción visual, una pequeña carga cognitiva que tu cerebro tiene que procesar cada vez que miras a tu alrededor. Y tu psique, en su necesidad de simplicidad, está empezando a rechazar esa carga, está empezando a pedir espacios más limpios, más despejados, más respirables. Pero el ruido físico es solo la manifestación externa de algo más profundo. También está el ruido de tus compromisos, de tu calendario lleno de obligaciones que aceptaste sin realmente querer, de eventos sociales a los que te sientes obligado a asistir, de proyectos que empezaste porque parecían buenas ideas en su momento pero que ahora solo te pesan. Cada compromiso que no refleja tus verdaderas prioridades es una forma de ruido, una dispersión de tu energía, una fragmentación de tu atención. Y tu psique está cansada de estar fragmentada, está cansada de estar dispersa, está pidiendo concentración, enfoque, una vida más contenida, más intencional, más simple. Y luego está el ruido mental, ese flujo constante de pensamientos, preocupaciones, planes, recuerdos, fantasías, que nunca se detiene, que nunca te da un momento de verdadera paz. Piensa en cuántas veces al día tu mente salta de un tema a otro sin tu permiso, cuántas veces te encuentras pensando en algo que pasó hace años o preocupándote por algo que podría pasar en el futuro. Mientras el presente se te escapa completamente. Ese ruido mental es agotador, es como tener una radio encendida todo el tiempo sin poder apagarla, y tu psique está empezando a decir basta, necesito silencio, necesito espacio. Necesito poder escuchar mi propia voz por debajo de todo este caos. Jung hablaba de la importancia de la introversión, no en el sentido social de ser tímido o retraído, sino en el sentido psicológico de volver la atención hacia adentro, de crear un espacio interno donde puedas encontrarte contigo mismo sin las constantes distracciones del mundo externo. Y lo que estás experimentando ahora es un llamado natural hacia esa introversión, hacia ese movimiento interno. Tu psique está tratando de crear las condiciones para que puedas escuchar lo que realmente está sucediendo dentro de ti, para que puedas procesar todo lo que has estado acumulando, para que puedas finalmente descansar de la sobrecarga sensorial y cognitiva que el mundo moderno impone constantemente. La tercera señal es que has empezado a valorar el tiempo a solas de una manera que antes no lo hacías. Antes, estar solo podía sentirse como un castigo, como una señal de que algo estaba mal, de que no eras lo suficientemente interesante o querido para tener planes, para estar rodeado de gente. Pero ahora, el tiempo a solas se ha convertido en un refugio, en un espacio sagrado donde finalmente puedes quitarte todas las máscaras, donde no tienes que actuar ni explicarte ni justificarte. Donde puedes simplemente ser, sin expectativas, sin juicios, sin demandas externas. Y este cambio es profundo, porque indica que tu relación contigo mismo está cambiando, que estás empezando a encontrar en tu propia compañía algo que antes solo buscabas afuera. Piensa en esos momentos en los que estás solo en casa, sin ningún plan en particular, y en lugar de sentir ansiedad o aburrimiento, sientes una especie de alivio, una expansión en el pecho. Como si finalmente pudieras respirar completamente. Esos momentos son preciosos, son señales de que estás empezando a habitar tu propia vida de una manera más auténtica, más presente, más consciente. Y tu psique reconoce esos momentos como lo que son, como oportunidades para la integración, para la reflexión, para el procesamiento de todo lo que has estado viviendo sin tiempo para digerirlo realmente. Pero este cambio también puede traer culpa, especialmente si has sido condicionado a creer que tu valor depende de tu disponibilidad para los demás, de tu capacidad para estar siempre presente, siempre accesible. Siempre listo para responder a las necesidades de otros. Cuando empiezas a priorizar el tiempo a solas, cuando empiezas a decir no a invitaciones y compromisos, puedes sentir que estás siendo egoísta, que estás decepcionando a la gente.
que estás fallando en tus obligaciones sociales. Y esa culpa es real, es dolorosa, pero también es una señal de que estás rompiendo con patrones viejos, con condicionamientos que ya no te sirven, con expectativas que nunca fueron realmente tuyas. Jung entendía que el camino hacia la individuación es solitario, no porque requiera aislamiento total, sino porque requiere una separación de la mentalidad colectiva, de las normas y expectativas que todos hemos internalizado sin cuestionarlas. Y parte de esa separación implica aprender a estar solo sin sentirse solo, aprender a encontrar en tu propia compañía una fuente de nutrición y paz, aprender a valorar el silencio interno como algo sagrado, como algo que no necesita ser llenado constantemente con distracciones externas. Y lo que estás experimentando ahora es precisamente eso, un movimiento natural hacia una relación más profunda contigo mismo, hacia una independencia psíquica que no es rechazo de los demás sino afirmación de ti mismo. La cuarta señal es que has empezado a cuestionar muchas de las cosas que antes dabas por sentadas, especialmente en relación con el éxito, con el logro, con lo que se supone que deberías querer en la vida. Tal vez pasaste años persiguiendo ciertos objetivos, ciertos marcadores de éxito, pensando que una vez que los alcanzaras te sentirías completo, satisfecho, feliz. Y tal vez algunos de esos objetivos los alcanzaste y te diste cuenta de que la satisfacción fue mucho más breve de lo que esperabas, que el vacío que intentabas llenar seguía ahí, quizá más grande que antes. O tal vez sigues persiguiendo esos objetivos pero con cada vez menos convicción, con una sensación creciente de que estás corriendo en una dirección que ya no te importa, que estás siguiendo un mapa que alguien más dibujó para ti. Recuerdo una conversación con alguien que había pasado 20 años construyendo una carrera exitosa, ganando bien, subiendo posiciones, siendo reconocido en su campo, y un día me dijo, con una mezcla de confusión y alivio, que ya no le importaba nada de eso, que todo lo que quería era tiempo, espacio, simplicidad. Y no era que hubiera fracasado o que estuviera quemado, era que algo en él había madurado, había evolucionado más allá de las definiciones convencionales de éxito. Y ahora estaba buscando algo que no podía medirse en títulos o salarios o reconocimiento externo. Estaba buscando significado, autenticidad, una vida que reflejara sus valores reales en lugar de los valores que había adoptado sin cuestionarlos. Y esto es lo que sucede cuando tu psique está lista para la simplicidad, cuando ha terminado con el ruido de las ambiciones externas que nunca fueron realmente tuyas. Empiezas a preguntarte qué es lo que realmente quieres, no lo que deberías querer, no lo que te haría quedar bien ante los demás, sino lo que genuinamente te haría sentir vivo, presente, en paz. Y esas preguntas pueden ser incómodas, pueden desestabilizar la vida que has construido, pueden hacer que cuestiones decisiones que tomaste hace años y que ahora te parecen ajenas, como si las hubiera tomado otra persona. Jung hablaba de la crisis de la mediana edad, no como un cliché sobre comprar autos deportivos o tener aventuras, sino como un momento crucial en el desarrollo psicológico, un momento en el que el ego, esa parte de nosotros que ha estado tratando de cumplir con las expectativas externas, finalmente se enfrenta con el sí mismo, con esa parte más profunda que conoce nuestra verdad. Y ese encuentro puede ser doloroso, puede ser desorientador, porque requiere soltar mucho de lo que pensábamos que éramos, mucho de lo que pensábamos que queríamos. Pero también es liberador, porque finalmente nos permite vivir desde un lugar más auténtico, más alineado con quienes realmente somos. La simplicidad que anhelas no es una renuncia al éxito o al logro, es una redefinición de lo que esas palabras significan para ti. Es pasar de una vida construida sobre expectativas externas a una vida construida sobre valores internos. Y ese cambio no es fácil, no es rápido, pero es necesario si quieres vivir con integridad, si quieres sentir que tu vida te pertenece, que es tuya, que refleja quién realmente eres y no quién se supone que deberías ser. La quinta señal es que has empezado a notar una desconexión entre la velocidad del mundo y tu propio ritmo interno.
El mundo moderno opera a una velocidad frenética, constantemente acelerando, constantemente exigiendo más rápido, más eficiente. Y durante mucho tiempo quizá pudiste mantener ese ritmo, pudiste correr al mismo paso que todos los demás, pudiste cumplir con las demandas de productividad y eficiencia que el mundo impone. Pero ahora algo ha cambiado. Ahora sientes que ese ritmo es insostenible, que cada vez que intentas acelerarte para cumplir con las expectativas externas, algo dentro de ti se resiste, se contrae, se niega. Piensa en esas mañanas en las que te despiertas y lo primero que sientes es una sensación de prisa, de que ya estás atrasado, de que hay demasiado que hacer y no suficiente tiempo. Y esa sensación te acompaña todo el día, cada tarea te lleva a la siguiente sin pausa, sin espacio para respirar, sin momento para simplemente estar. Y al final del día te das cuenta de que hiciste muchas cosas pero no experimentaste ninguna de ellas realmente, que pasaste el día en piloto automático, cumpliendo con una lista interminable de obligaciones sin nunca estar verdaderamente presente en ninguna de ellas. Y tu psique está cansada de esa velocidad, está cansada de esa desconexión constante entre lo que estás haciendo y lo que estás sintiendo. Está pidiendo lentitud, está pidiendo presencia, está pidiendo que te permitas moverte a un ritmo que sea sostenible, que sea humano, que te permita realmente habitar tu vida en lugar de simplemente atravesarla corriendo. Y esto no es pereza, no es falta de ambición, es una necesidad profunda de alinearte con tu propio ritmo natural, de respetar los ciclos de tu energía, de reconocer que no eres una máquina que puede operar constantemente sin descanso, sin pausas, sin momentos de quietud. Jung hablaba de la importancia de los ritmos naturales, de los ciclos de actividad y descanso, de expansión y contracción, de hacer y ser. Él entendía que la psique necesita tiempo para procesar, para integrar, para digerir las experiencias y que cuando vivimos constantemente en modo de acción, sin pausas, sin espacios de quietud, nos desconectamos de esos procesos internos, nos fragmentamos, nos perdemos. Y lo que estás experimentando ahora es un llamado a recuperar esos ritmos, a crear espacios de lentitud en tu vida, a permitirte moverte a un paso que honre tu humanidad en lugar de negarla. La sexta señal es que has empezado a sentir una atracción hacia lo esencial, hacia lo básico, hacia las cosas simples que antes dabas por sentadas. Tal vez te encuentras disfrutando de cosas como una taza de café por la mañana, no como parte de una rutina apresurada, sino como un momento en sí mismo, como algo que merece tu atención completa. O tal vez has empezado a apreciar la sensación del sol en tu piel, el sonido de la lluvia, la textura de una manta suave, cosas pequeñas, cosas ordinarias, pero que de repente se sienten extraordinarias porque finalmente les estás prestando atención. Este cambio es significativo porque indica que estás empezando a salir del modo de hacer constante y entrando en el modo de ser, estás empezando a valorar la experiencia directa, sensorial, presente, por encima de los logros abstractos y las metas futuras. Y esto es lo que la simplicidad realmente significa, no es tener menos cosas, aunque eso puede ser parte de ello, sino estar más presente con lo que tienes, más consciente de lo que estás experimentando, más conectado con la vida tal como se está desarrollando en este momento, no como debería ser o como podría ser, sino como es. Piensa en cuántas veces has comido sin realmente saborear la comida, cuántas veces has caminado sin realmente notar tu entorno, cuántas veces has estado con alguien sin realmente estar presente. Porque tu mente estaba en otro lugar, preocupada por el pasado o el futuro, planeando, analizando, juzgando. Y ahora tu psique está pidiendo que vuelvas, que regreses al presente, que te permitas experimentar la vida directamente en lugar de a través del filtro constante de tus pensamientos. Y esto requiere simplicidad, requiere reducir las distracciones, requiere crear espacios donde puedas simplemente estar sin tener que hacer nada, sin tener que lograr nada, sin tener que ser nada más que lo que eres en este momento.
Jung entendía que la conexión con lo esencial, con lo arquetípico, con lo que es verdadero en todas las épocas y culturas, requiere una cierta quietud, una cierta simplicidad de atención. No puedes acceder a esas profundidades cuando estás constantemente distraído, constantemente ocupado, constantemente persiguiendo la próxima cosa. Solo puedes acceder a ellas cuando te permites detenerte, cuando creas espacios de silencio, cuando te vuelves receptivo en lugar de activo. Y lo que estás experimentando ahora es un movimiento natural hacia esa receptividad, hacia esa apertura, hacia una forma de estar en el mundo que es más contemplativa que activa, más receptiva que agresiva. La séptima señal es que has empezado a sentir una resistencia creciente hacia las redes sociales, hacia la necesidad constante de estar conectado, de estar actualizado, de estar al tanto de todo lo que está sucediendo en el mundo y en las vidas de todos los demás. Antes, quizá podías pasar horas desplazándote por feeds interminables, consumiendo fragmentos de las vidas de otras personas, comparándote, juzgando, reaccionando. Y tal vez te daba una sensación de conexión, de estar parte de algo, de no estar solo. Pero ahora, cada vez que abres esas aplicaciones, sientes una especie de náusea, un rechazo visceral, una sensación de que estás desperdiciando algo precioso, de que estás entregando tu atención, tu energía, tu presencia, a algo que no te devuelve nada de valor. Y esto no es moralismo, no es decir que las redes sociales son malas o que la tecnología es el enemigo. Es simplemente reconocer que tu psique tiene límites, que no puedes sostener indefinidamente este nivel de estimulación constante, de comparación constante, de exposición constante a las opiniones y vidas de miles de personas. Tu psique necesita fronteras, necesita límites, necesita espacios donde no haya nada que consumir, nada que responder, nada que procesar. Necesita vacío, necesita silencio, necesita la ausencia de input para poder finalmente escuchar lo que está sucediendo internamente. Piensa en cómo te sientes después de pasar tiempo en redes sociales. ¿Te sientes nutrido, inspirado, conectado? ¿O te sientes agotado, ansioso, inadecuado? Para la mayoría de las personas, la respuesta honesta es la segunda. Y tu psique está empezando a reconocer eso, está empezando a decir que el costo es demasiado alto, que lo que estás recibiendo no vale lo que estás entregando. Y en esa conciencia está el comienzo de la liberación, el comienzo de la posibilidad de elegir de manera diferente, de crear límites, de proteger tu atención y tu energía para cosas que realmente importan. Jung hablaba de la importancia de la soledad verdadera, no como aislamiento sino como un espacio donde puedes encontrarte contigo mismo sin las constantes proyecciones y expectativas de los demás. Y las redes sociales son lo opuesto a esa soledad, son una invasión constante de voces externas, de imágenes, de narrativas que te alejan de tu propio centro en lugar de acercarte a él. Y lo que estás experimentando ahora es un rechazo natural de esa invasión, un movimiento hacia la protección de tu espacio interno, hacia la creación de fronteras que te permitan finalmente escuchar tu propia voz por encima del ruido colectivo. La octava señal es que has empezado a notar cuánta de tu energía se va en preocuparte por lo que los demás piensan de ti, en tratar de cumplir con sus expectativas, en moldear tu comportamiento para agradar, para encajar, para no decepcionar. Y esa conciencia es dolorosa porque revela cuánto de tu vida no ha sido realmente tuya, cuántas de tus decisiones han estado motivadas por el miedo al juicio, por el deseo de aprobación, por la necesidad de ser visto de cierta manera. Y tu psique está cansada de esa actuación constante, está cansada de sostener una imagen que no refleja quién realmente eres, está pidiendo autenticidad, está pidiendo que te permitas ser imperfecto, ser contradictorio, ser complejo, ser humano. Piensa en cuántas veces has dicho sí cuando querías decir no, cuántas veces has sonreído cuando querías llorar, ¿cuántas veces has actuado como si todo estuviera bien cuando por dentro estabas desmoronándote? Y cada una de esas veces, una pequeña parte de ti se fragmentó, se desconectó, se perdió.
Y ahora tu psique está tratando de recuperar esas partes, está tratando de reintegrar lo que se fragmentó, y para hacer eso necesita que dejes de actuar, que dejes de pretender, que te permitas ser visto tal como eres, con todas tus imperfecciones, con todas tus contradicciones, con toda tu humanidad. Y esto es aterrador, porque hemos sido condicionados a creer que nuestra aceptación, nuestro valor, nuestra pertenencia, dependen de mantener cierta imagen, de cumplir con ciertas expectativas. Y cuando empiezas a soltar eso, cuando empiezas a mostrarte más auténticamente, corres el riesgo de ser rechazado, de ser juzgado, de ser malinterpretado. Pero también abres la posibilidad de ser realmente visto, de ser realmente conocido, de conectar con otros desde un lugar de verdad en lugar de desde un lugar de actuación. Y esa posibilidad, aunque aterradora, es también profundamente liberadora. Jung entendía que la persona, esa máscara social que todos usamos, es necesaria hasta cierto punto, es parte de cómo navegamos el mundo social. Pero cuando la persona se vuelve tan rígida, tan dominante, que ya no hay espacio para el sí mismo, para quien realmente somos debajo de la máscara, entonces nos volvemos alienados de nosotros mismos, fragmentados, perdidos. Y el camino de regreso requiere que empecemos a aflojar esa máscara, que empecemos a permitir que emerja algo más verdadero, más vulnerable, más real. Y lo que estás experimentando ahora es precisamente ese proceso, un aflojamiento gradual de la persona, un movimiento hacia una expresión más auténtica de quien realmente eres. La novena señal es que has empezado a sentir una necesidad de estar en la naturaleza, de alejarte de los entornos construidos, de las ciudades, del concreto y el acero. Y de estar en espacios donde puedas sentir la tierra bajo tus pies, el viento en tu cara, el sol sin filtros. Y esto no es nostalgia romántica ni escapismo, es una necesidad psíquica profunda de reconectar con algo más grande que tú, con ritmos que no están dictados por relojes ni calendarios. Con una inteligencia que es más antigua y más sabia que cualquier cosa que la mente humana pueda concebir. Piensa en cómo te sientes cuando estás en la naturaleza, incluso si es solo un parque, un jardín, un árbol en tu calle. Hay algo que se calma dentro de ti, algo que se expande, algo que respira más libremente. Y eso no es coincidencia, es tu psique reconociendo su hogar, reconociendo que perteneces a algo más grande que las estructuras humanas, que eres parte de un tejido viviente que incluye árboles, ríos, montañas, animales, tierra. Y cuando te desconectas de esa pertenencia, cuando pasas todo tu tiempo en entornos artificiales, algo en ti se marchita, se contrae, se pierde. Jung hablaba de los arquetipos como patrones universales que existen en el inconsciente colectivo, y uno de esos arquetipos es la madre naturaleza, esa fuerza nutriente, generativa, que sostiene toda la vida. Y cuando te reconectas con la naturaleza, estás reconectándote con ese arquetipo, estás permitiendo que esa fuerza te nutra, te restaure, te recuerde quién eres más allá de todos los roles y expectativas sociales. Y lo que estás experimentando ahora es un llamado a esa reconexión, a pasar más tiempo en espacios naturales, a permitir que la tierra te sostenga, a dejar que los ritmos naturales recalibren tu propio ritmo interno. La 10ª señal es que has empezado a cuestionar la necesidad de tener opiniones sobre todo, de estar constantemente informado, de participar en cada debate, de tomar posición en cada tema. Antes, quizás sentías que era importante estar al tanto de todo, que era tu responsabilidad como ciudadano, como persona consciente, estar informado y tener opiniones fundamentadas sobre los eventos del mundo. Pero ahora empiezas a darte cuenta de que esa carga es insostenible, que no puedes sostener el peso de todos los problemas del mundo, que intentar hacerlo solo te fragmenta, te agota. Te aleja de lo que realmente puedes influir, que es tu propia vida, tu propio entorno inmediato, tus propias relaciones. Y esto no es indiferencia, no es apatía, no es desconexión de los problemas reales que existen en el mundo.
Es simplemente reconocer tus límites, reconocer que tu energía es finita, que tu atención es preciosa y que si la dispersas en 1000 direcciones diferentes, no tendrás nada que ofrecer donde realmente importa. Es elegir profundidad sobre amplitud, es elegir impacto local sobre conciencia global abstracta, es elegir vivir tu vida con integridad en lugar de consumir constantemente las vidas y problemas de otros. Jung entendía que el trabajo psicológico más importante es el trabajo que haces contigo mismo. No en un sentido egoísta, sino en el sentido de que solo cuando has hecho ese trabajo interno puedes realmente ofrecer algo genuino al mundo. Si estás fragmentado, si estás perdido, si estás desconectado de ti mismo, entonces todo lo que ofreces al mundo viene de ese lugar de fragmentación y no importa cuán bien intencionado sea, no tendrá la profundidad. La autenticidad, el poder transformador que viene de alguien que ha hecho el trabajo de integrarse, de conocerse, de habitar su propia vida completamente. Y lo que estás experimentando ahora es un movimiento hacia ese trabajo interno, hacia la simplificación de tu atención, hacia la concentración de tu energía en lo que realmente puedes influir. En lo que realmente importa en tu vida concreta, no en tu vida abstracta, no en tu identidad como alguien que está informado o consciente, sino en tu vida vivida, en tus relaciones reales, en tus acciones cotidianas, en la forma en que habitas tu propia existencia día a día. Todas estas señales, estos movimientos internos, no son separados, no son síntomas aislados, son parte de un único proceso, un único movimiento de tu psique hacia la simplificación, hacia la claridad, hacia la autenticidad. Tu psique ha estado llevando la cuenta, ha estado registrando cada momento de desconexión, cada interacción superficial, cada compromiso que no reflejaba tus valores. Cada vez que te traicionaste a ti mismo por cumplir con expectativas externas. Y ahora ha llegado a su límite, ha dicho basta y está iniciando un proceso de reorganización, de simplificación, de regreso a lo esencial. Y este proceso no es cómodo, no es fácil, porque requiere soltar mucho de lo que has construido, mucho de lo que pensabas que eras, mucho de lo que pensabas que querías. Requiere enfrentar la posibilidad de que gran parte de tu vida hasta ahora ha estado guiada por fuerzas externas en lugar de por tu propia verdad interna. Y eso puede ser doloroso, puede ser desorientador, puede hacer que te cuestiones todo. Pero también es profundamente necesario, es el camino hacia una vida que realmente te pertenece, una vida que refleja quién realmente eres en lugar de quién se supone que deberías ser. Jung llamaba a este proceso individuación y lo describía como el trabajo más importante de la segunda mitad de la vida, aunque puede comenzar en cualquier momento en que estés listo para hacerlo. Es el proceso de separarte de la mentalidad colectiva, de las expectativas sociales, de los roles que has estado desempeñando y de descubrir quién eres realmente debajo de todo eso. Es el proceso de integrar las partes de ti que has estado negando o reprimiendo, de aceptar tu sombra, de reconocer tu complejidad, de permitirte ser humano en toda tu imperfección. Y la simplicidad que anhelas es parte de ese proceso, porque no puedes hacer el trabajo de individuación en medio del ruido, en medio de la distracción constante, en medio de las demandas interminables del mundo externo. Necesitas silencio, necesitas espacio, necesitas tiempo para volverte hacia adentro, para escuchar lo que tu psique está tratando de decirte, para permitir que emerjan las verdades que has estado evitando. Y tu psique sabe esto, por eso está rechazando el ruido, por eso está pidiendo simplicidad, por eso está sintiendo esta necesidad creciente de menos, de más lento, de más simple. Entonces, ¿qué haces con todo esto? ¿Cómo honras este movimiento de tu psique sin caer en el extremo opuesto, sin aislarte completamente, sin rechazar todo lo que has construido? La respuesta no es dramática, no requiere cambios radicales inmediatos, aunque para algunos puede requerirlos eventualmente. La respuesta está en empezar a crear pequeños espacios de simplicidad en tu vida, pequeños momentos de silencio, pequeñas prácticas que te permitan reconectar contigo mismo.
Puedes empezar simplemente observando, sin juicio, cuánto ruido hay en tu vida, cuántas de tus actividades realmente te nutren y cuántas simplemente te drenan. Puedes empezar a notar cuando estás actuando desde tu persona, desde tu máscara social y cuando estás permitiéndote ser más auténtico. Puedes empezar a crear pequeños rituales de silencio, tal vez 5 minutos por la mañana antes de revisar tu teléfono, tal vez un paseo sin audífonos, sin podcast, sin música, solo tú y tus pensamientos. Puedes empezar a decir no con más frecuencia, a proteger tu tiempo, a ser más selectivo con tus compromisos. Puedes empezar a escribir, no para publicar ni para que alguien más lo lea, sino simplemente para procesar, para darle voz a lo que estás sintiendo. Para permitir que emerjan pensamientos y emociones que no tienen espacio en las conversaciones cotidianas. Puedes empezar a sentarte con la incomodidad, con el ave.